Creo que todos los que trabajamos en fertilidad obviamente consideramos que este partido, en la cual no siempre ganamos, pero que de alguna manera tiene dos jugadores, el embrión y el endometrio. Así que el embrión, lo hemos escuchado durante todo el día de ayer, maravillosos escenarios, y de alguna manera creo que hay que enfrentar algunos de nuestros retos sobre el endometrio. Y creo que como clínicos, porque es la parte que nos toca, desde el punto de vista médico, mi frontera final es el endometrio. Y todo lo que va a significar estos retos en la cual este endometrio puede aceptarnos o no a este embrión y todo lo que significa esta aceptación y o rechazo en sus calidades, no solo estructuralmente celulares, sino sobre todo en sus respuestas parácrino y autocrinas. Es un placer presentar a nuestro moderador, José Horcajadas, al cual ya lo han conocido desde el día de ayer, donde nos ha presentado también toda una experiencia maravillosa. Así que vamos a empezar con la primera conferencia para no ir retrasados y no retrasar todo el día. Con mucho gusto quiero presentarles a David Cotán, director en biotecnología y licenciado en ciencias ambientales de la Universidad Pablo Olavide en España, director científico de Pronacer España, Grupo SINAE, la Dirección Técnica y Gestión de Proyectos en el campo de reproducción, enfermedades raras, muerte celular, escalado de enzimas, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, y director científico de OMU Health Ventures. Nos va a hablar sobre el complejo lenguaje inmunológico de la implantación embrionaria. Y al final nos reuniremos obviamente a las preguntas del caso. David, bienvenido y muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias y sobre todo gracias a la organización. Para mí siempre es un placer venir aquí a Lima, Perú, y hablar sobre el endometrio, hablar sobre la capacidad que tenemos de modular este tejido y la parte inmunológica, que si bien puede al principio asustar, ¿no?, el manejo de este sistema tan complejo, cada vez vamos obteniendo más conocimiento de cómo afrontarlo, cómo hacer ese manejo terapéutico y cuáles son las causas que pueden alterar el equilibrio de este sistema. Quería empezar la charla diciendo que me gustaría que sintierais cómo se ve desde fuera el manejo inmunológico que se hace en Perú. Creo que tenéis que estar orgullosos de ese manejo que realizáis, porque está más avanzado realmente que en otros países. Por lo tanto, quiero felicitaros y quiero animaros a que sigáis viendo esa parte inmunológica y generando conocimiento que va a ayudar al resto de profesionales de otros países. Bueno, este es el proceso, la implantación embrionaria es el proceso mediante el cual un embrión, en estadio blastocisto, sano, lo más sano posible, va a implantar, va a adherirse a ese tejido endometrial, ese elemento que vamos a hablar de dos conceptos, de dos características que debe de tener: la receptividad y la funcionalidad del tejido. Además, existe un diálogo molecular entre ambos protagonistas, entre el embrión y el endometrio, que nos va a ayudar también a entender el momento adecuado para realizar esa implantación, para que pueda avanzar el proceso de embarazo. Ya ayer se estuvo hablando del embrión, donde a lo largo de todos estos años pues han desarrollado elementos que permiten hacer valoraciones, ya sea a través de las características morfológicas, ya sea a través de estudios a nivel genético, invasivo o no invasivo, la metabolómica, donde ayer hubo dos charlas al respecto, se ve como un potencial elemento para valorar esos embriones, pero fijaros, la aplicación de ninguna de estas técnicas nos va a permitir mejorar el embrión, solo seleccionar cuál es el mejor de ellos. Por lo tanto, deberíamos mirar dentro de este proceso el otro actor principal, ese endometrio, para ver si somos capaces de caracterizarlo y de mejorarlo. Hablamos de
receptividad y de funcionalidad de este tejido. Para eso tenemos que entender la importancia, las características de este maravilloso tejido, el endometrio, que va cambiando a lo largo del ciclo menstrual y que está altamente regulado a nivel de ovario, a nivel de hormonas, pasando de una fase folicular proliferativa a una fase lútea secretora con ese pico de LH en la ovulación. Digo un tejido maravilloso porque es el único tejido capaz de regenerarse todos los meses con el único objetivo de que 1, 2, 3 o ninguna vez en la vida tenga lugar ese embarazo, ¿no? Receptividad endometrial. Ya todos hemos escuchado mucho sobre este concepto. La receptividad hace referencia a ese periodo de tiempo más o menos estrecho en la cual el endometrio presenta esa capacidad para que implante el embrión. Esta ventana de implantación, como también recibe el nombre, se abre y se cierra. Tiene lugar en los ciclos naturales, 7 días después del pico de LH y, como sabéis, en tratamiento con progesterona en ciclos sustituidos, en torno a 5 días y medio, 6 de progesterona, dependiendo de la mujer, ¿no? Ya sabemos que un mal funcionamiento, un desplazamiento de esta ventana de implantación clínica puede ser la causa de muchos fallos de implantación, pero también somos conscientes de la controversia actual que existe al hablar de receptividad. Aquí sí me gustaría partir una lanza a favor de estas pruebas y que tengamos en cuenta de que no todas las pruebas son para todos los pacientes. No vale el café para todos. Tenemos que seleccionar muy bien qué paciente se va a beneficiar de este tipo de estudios. Y esto lo voy a ir repitiendo a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, el estudio de receptividad endometrial va para aquellas pacientes que realmente pueden tener una ventana desplazada, ya sea por su farmacogenética, ya sea por algún tipo de alteración, como obesidad, adenomiosis, y que podemos personalizar el momento de la transferencia, mejorando, aumentando las probabilidades de implantación. Volviendo al endometrio, a la parte de funcionalidad, tenemos que entender la fisiología del endometrio para entender su función. El endometrio está altamente vascularizado. Esa es su principal característica a nivel de funcionalidad. Está altamente vascularizado y además esta vascularización, esta neovascularización en cada ciclo no es patológica, está altamente controlada. Es el único tejido con esas características y además esa vascularización presenta una forma espiralada, una abundancia en ese tejido que aumenta la superficie de contacto. Aquí una imagen de esas características, ¿no? Arterias espiraladas. ¿Y cuál es la función del endometrio? ¿Por qué está altamente vascularizada? Pues para dar sustento, para dar alimento, eliminar esos productos de desecho del metabolismo durante las primeras semanas tras la implantación y porque después durante la semana 10, 12 del embarazo ocurre el proceso de placentación, donde gracias a este endometrio se va a generar el órgano esencial durante el embarazo, que es la placenta. La placenta que está altamente vascularizada porque va a cumplir la función de muchos órganos, ¿no? Porque va a dar esos nutrientes, oxígeno, esos metabolitos, los productos de desecho lo va a eliminar. Fijaros la importancia que tiene una buena vascularización de la placenta, que en una mujer embarazada por cada minuto el 20% de su sangre va a pasar a través de estos órganos. Por lo tanto, una mala vascularización, un mal funcionamiento de la placenta puede tener como consecuencia esos abortos, ¿no? De hecho, entendemos que las trombofilias, esos colapsos que ocurren en estos vasos sanguíneos, justifican esta importancia también de la vascularización, ¿no? Esos colapsos que tienen lugar bien porque hay un riesgo aumentado a nivel genético o bien porque son trombofilias adquiridas y que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes para evitar nuevos abortos, para permitir que realmente ese endometrio y después la placenta puedan desempeñar su función a través de la vascularización. El estudio genético de las trombofilias pues ocurre como hablaba antes con la receptividad. ¿Se tiene que realizar a todas las pacientes? Por supuesto que no, pero sí
hay que seleccionar bien las pacientes que se van a beneficiar de este estudio. En este metaanálisis se hace una revisión de distintas publicaciones donde vemos que cuando se trata a las pacientes con heparina de bajo peso molecular, en aquel grupo en donde están estudiadas genéticamente, es ese grupo el que se va a beneficiar del tratamiento. Por lo tanto, vuelvo a reiterar ese no café para todos, sino seleccionemos bien, personalicemos los tratamientos en base a las características. Bueno, volvemos a esa parte de flujo endometrial, altamente vascularizado, como decíamos. Fijaros la importancia que tiene esta vascularización y, por lo tanto, lo bien controlada que tiene que estar, ¿no?, para que no sea patológica. Y aquí es donde entramos en la parte inmunológica. ¿Quién controla la vascularización del tejido endometrial? El sistema inmunológico. La placenta humana es un órgano hemocorial, presenta un microambiente inmunológico único donde coexisten una tolerancia mutua entre tejidos que pueden ser antigénicamente diferentes, ¿no? Existen cascadas de citoquinas que van a modular esa respuesta inmunológica y a lo largo de los años ha habido como dos escuelas desde el punto de vista inmunológico. La escuela trasplantista, que veía ese embrión como un trasplante que se va a implantar en el endometrio, antigénicamente diferente y que podría provocar un rechazo. Y la escuela funcional, que ve más esa parte inmunológica desde el punto de vista de ese control de la vascularización. Desde mi punto de vista, y yo creo que los nuevos estudios que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años, ni una ni la otra, ¿no? Al final hay parte de una que complementa a la otra y deberíamos tener un poco más la mente abierta en cuanto a ver cómo funciona ese sistema inmunológico. A nivel inmunológico tenemos que centrarnos en esa parte más local. A nivel uterino, la composición celular del sistema inmunológico va a ser principalmente natural killer uterinas, que son distintas a las natural killer en sangre periférica, va a representar un 75% del conjunto de células del sistema inmunológico a nivel uterino. Las células mieloides, macrófagos, representan en torno a un 20% y después tenemos las células T y en menor cantidad las células B. Todas ellas con sus funciones. Vamos a empezar a hablar de las natural killer por ese porcentaje mayor en el conjunto de células inmunes. Las natural killer, que como digo, las uterinas son distintas a las periféricas, vamos a diferenciar, así a grandes rasgos, dos tipos. Las natural killer uterinas citotóxicas y las angiogénicas o también llamadas helper. Las natural killer, estos dos grupos se presentan en torno a un porcentaje del 80%, las natural killer angiogénicas, las que van a desarrollar esos nuevos vasos sanguíneos, y en torno a un 20% las natural killer citotóxicas. Estas natural killer, las citotóxicas, aumentan cuando existe algún posible daño a nivel del tejido endometrial, ya sea presencia de un patógeno o, como también vamos a ver un poco más adelante, a nivel de autoinmunidad. En este balance, en una mujer con un endometrio bien vascularizado, si aparece un patógeno, las natural killer citotóxicas van a aumentar. Y esto va a tener como consecuencia una disminución de las natural killer angiogénicas, que va a tener como consecuencia una menor vascularización y, por lo tanto, un empeoramiento de la funcionalidad del endometrio. Fijaros la importancia del sistema inmunológico en la función de este tejido. A nivel de macrófagos, de estas células mieloides, hay distintas publicaciones a lo largo de los años. Ahora parece que todo indica a un ambiente proinflamatorio y antiinflamatorio a lo largo del desarrollo del embarazo, y esto viene dado por esa respuesta TH1, TH2, ¿no? Los macrófagos que vienen de esas células T, CTH0, se pueden especializar, se pueden modificar a TH1 o TH2, que van a liberar distintas citoquinas que van a tener una respuesta diferente, siendo
TH1, una respuesta más proinflamatoria, un ambiente más proinflamatorio, mientras que TH2 es una respuesta a un ambiente más antiinflamatorio. ¿Qué es lo que está descrito a nivel de macrófagos? Pues que durante el embarazo se va modulando esta respuesta para proteger ese tejido, ese embarazo contra patógenos invasores, pero también tiene que tolerar, tiene que ayudar a que la implantación no tenga un rechazo antigénico, como hablábamos en esa escuela trasplantista, ¿no? En la fase de implantación hay efectos proinflamatorios de bajo grado, se producen determinadas interleuquinas, como la interleuquina 6, y en la fase de placentación mayormente vamos a tener un estado antiinflamatorio, que después en la fase de parto se va a reactivar esa parte inflamatoria. En la siguiente diapositiva lo vais a ver más claro. En un parto normal vamos a tener en esa fase de implantación un escenario antiinflamatorio que en el momento de la implantación va a dar lugar a ese ambiente más proinflamatorio, que vuelve a ser antiinflamatorio en el proceso de placentación. Ya en la preparación del parto vuelve a ser proinflamatorio. ¿Qué es lo que está descrito? Que en aborto temprano y en fallo de implantación hay una desorganización de estos ambientes, no se respeta esa consecución de los estados inflamatorios mediante la respuesta TH1, TH2 de los macrófagos. Por lo tanto, ya no solo tenemos que mirar natural killer, que nos van a ayudar a entender la vascularización, sino también controlar esa respuesta a nivel de macrófagos. Las células T y células B, aunque presentan una menor proporción, las células T reconocen células infectadas, inducen su muerte. Las células B presentan antígenos por los linfocitos TH y se diferencian células plasmáticas que van a producir anticuerpos específicos para ese antígeno. Por lo tanto, tienen también una función importante a pesar de ese porcentaje menor. También nos tiene que sonar, por supuesto, el sistema HLA, el sistema KIR, que habla más de esa parte de rechazo, ¿no? Antigénico. Aquí lo vamos a ver de forma más clara. En la célula natural killer de la mamá, pues se presentan esos receptores KIR que podemos diferenciar en dos tipos, los A y los B. La mamá, como sabéis, tiene dos copias de su ADN, puede ser homocigoto para uno o para otro, AA o BB, o heterocigoto teniendo esa mezcla AB. Estos receptores van a identificar el HLA-C de ese embrión, que puede venir de la mamá o del papá y que puede ser tipo C1 o C2. Igualmente, homocigoto o heterocigoto. Está descrito que para determinados haplotipos KIR existe un mayor riesgo, sobre todo cuando ese haplotipo KIR de la mamá es AA, existe mayor riesgo de rechazo cuando el embrión presenta HLA tipo C2-C2 o C1-C2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con estos casos? Bueno, pues las recomendaciones sería transferir un único embrión para evitar exponer a la madre a una carga de HLA-C incompatible, prescribir incluso tratamiento inmunomodulador para mejorar esa tolerancia, o si en el caso de necesitar donante, pues elegir una que sea compatible desde este punto de vista, ¿no? Pero seguimos generando más conocimiento. Aquí tenemos una publicación reciente de este mes, de febrero de 2024, del equipo de la doctora Silvia Sánchez Ramón, donde además de estos KIR y estos HLA-C, pues aparece también el centro médico CEN-AAE, que tenemos que estudiar más y que tenemos que ver la implicación que tiene a estos niveles. Para ir acabando, ¿qué afecta a la capacidad funcional del tejido endometrial? ¿Qué puede modular, qué puede modificar estos grupos de células que hemos visto, las natural killer, los macrófagos? Pues principalmente hay dos grupos de elementos que pueden alterar esta capacidad funcional, este sistema inmunológico: problemas de autoinmunidad y problemas a nivel de microbioma, del que vamos a hablar, del que ya hemos estado hablando y vamos a hablar a lo largo de estas sesiones. A nivel de autoinmunidad, tenéis que entender que el sistema inmunológico de la persona rechaza células propias, bien porque se confunden, y esto genera un ambiente inflamatorio crónico que tiene afectación en distintos órganos, ¿no?
por supuesto también a nivel reproductivo. Nosotros lo que recomendamos es hacer un cribado mínimo de marcadores de autoinmunidad que, aunque bien no alcancen el nivel, el umbral para tener a una paciente con problema de autoinmunidad, aunque sea a nivel subclínico, sí podemos realizar determinados tratamientos. A nivel de microbioma, ya sabemos que el tracto reproductor no es estéril, sino que realmente existen microorganismos y pueden existir patógenos que intervienen en ese proceso de implantación y que puede afectar a nivel inmunológico, ¿no? Estando los lactobacillus presentes en una mayor proporción, pero que puede haber patógenos, y no solo patógenos a nivel de bacterias, sino también tenemos que mirar el ecosistema al completo, y las cándidas, esos hongos también pueden alterar el ambiente inmunológico del endometrio. Pero ¿cómo hago para manejar inmunológicamente a una paciente que tiene una alteración a nivel endometrial? Existen distintos grupos de distintos tratamientos con distinta efectividad para modular pues, estos grupos de células de los que hemos estado hablando, prednisona, tacrolimus, hidroxicloroquina, pero con diferencias entre pacientes. ¿Por qué pensáis que no hay un tratamiento efectivo o con la evidencia suficiente para tratar a nivel inmunológico a todas las pacientes? Pues volvemos a lo mismo, tenemos que personalizar, y para eso tenemos que tener un árbol de decisiones. Importante, curar antes que preparar. Tenemos que identificar qué es lo que está provocando ese desequilibrio inmunológico para eliminarlo y, además, en paralelo, tratar inmunológicamente a la paciente. De manera paralela, como digo, porque si solo tratamos inmunológicamente la alteración que encontramos, pero no la causa, vamos a estar poniendo un parche. Por lo tanto, tenemos que identificar si hay un patógeno, si hay un problema de autoinmunidad que esté provocando ese desequilibrio inmunológico para tratarlo a la vez que se regula, que se equilibra de nuevo ese sistema. Bueno, ya con esto acabo, paso un poquito más rápido. Dentro del árbol de decisiones, estudiar a nivel, si tenemos una alteración inmunológica, estudiar realmente si hay algún problema a nivel de autoinmunidad subclínica o bien a nivel de microbioma. En el caso de que encontremos problemas de autoinmunidad, existen distintos tratamientos atendiendo a los marcadores que estén alterados. Aquí os recomiendo tratar con inmunólogos como parte del equipo, porque van a ayudar a solventar este tipo de dudas, ¿no? Y a nivel de microbioma, pues por supuesto, seguir las recomendaciones de tratamiento de antibióticos, probióticos, antifúngicos, atendiendo a esas características de la paciente. Y así, curando antes de preparar, tratando de manera paralela el problema y el desequilibrio inmunológico, vamos a conseguir personalizar el tratamiento y aumentar las probabilidades de éxito a nivel inmunológico. Como conclusiones finales, las principales causas relacionadas con fallo de implantación y aborto recurrente están relacionadas, por supuesto, con el embrión, pero también con el endometrio. La selección embrionaria va más allá de la aneuploidía, como ya estuvimos viendo ayer. Pero a nivel endometrial debemos tener en cuenta los conceptos de receptividad y funcionalidad del endometrio. Esa funcionalidad que viene dada por esa vascularización. Alteraciones en la funcionalidad pueden tener su origen en eventos trombóticos, heredados o adquiridos, desequilibrios inmunológicos o disbiosis a nivel de microbioma. Y frente a alteraciones inmunológicas del endometrio, tenemos un doble trabajo: curar la causa y tratar el desequilibrio inmunológico de manera paralela antes de transferir. Muchas gracias.